Bueno amigos, estamos de regreso en Un Mundo de Economía en nuestra sección El Diccionario Económico y Social. Bien, y como se anunció al comienzo, el término que vamos a llevarles en esta mañana es déficit fiscal. Hemos hablado muchísimo y ustedes, amigos, amigas, pueden haberlo, bueno, eso es pan de cada día. Igualmente, eso es materia de titulares, el gran déficit fiscal que viene presentando la economía venezolana, que es parte de los desequilibrios que la caracterizan. Vamos inmediatamente a llevar en pantalla lo que es déficit fiscal de una manera sencilla, porque son términos que ustedes tienen que manejar en la cotidianidad y dada la situación que tenemos. Déficit fiscal, como ustedes pueden ver, es el saldo presupuestario del gobierno cuando este es negativo, es decir, que los gastos son superiores a los ingresos y es el resultado global del presupuesto del sector público de un país a lo largo de un periodo contable generalmente considerado en un año. Esa es la definición básica de lo que es déficit fiscal. Por lo tanto, hay déficit fiscal cuando los gastos son mayores que los ingresos. Se puede hablar de un presupuesto equilibrado cuando lo que se recibe es representa la misma cuantía de lo que se gasta y estamos en superávit cuando los ingresos son mayores que los gastos. Hay medidas correctivas, sobre todo para ir equilibrando este déficit, para irlo corrigiendo. Realmente el keynesianismo ha considerado como una herramienta válida que al déficit fiscal, pero en situaciones para promover la actividad económica cuando los gastos en consumo están deprimidos y también la inversión. Eso podría ampliarse y utilizarse positivamente, pero también podría representar un aspecto muy negativo cuando los ingresos son insuficientes para cubrir y para soportar abultados gastos públicos, como es el caso de Venezuela. Nada más de considerar para este año un precio del crudo venezolano en un promedio de $60, se llegarían a obtener 33.000 millones de dólares. Aquí en este año 2015, cuando hay que cubrir unos compromisos de 55.000 millones de dólares, nada más en materia de importaciones, en subvenciones y en indemnizaciones para las empresas expropiadas. Amén de los compromisos en materia de deuda externa Exactamente. que la República tiene que honrar y cumplir porque son contratos firmados de dineros que en el pasado le fueron prestados a la República y que tiene que pagarse tanto el capital como los intereses. Tenemos este año vencimientos por encima de los 12.000 millones de dólares solamente en materia de deuda externa, que se va sumando. En servicio de la deuda. En servicio de deuda. Fíjate, más la atención de todo el gasto interno nacional. Es así, si ustedes pueden ver, amigos, el saldo presupuestario del gobierno, superávit o déficit fiscal, se utiliza para evaluar la salud fiscal de un país. Eso es así. El elevadísimo déficit fiscal que presenta la economía nacional, pues ya es un indicador fundamental de la situación y se justifica la situación que presenta. Claro, ¿no? Y de una economía enferma. El enferma. desequilibrio totalmente, de una economía sin ánimos de exagerar, bastante insana o hipertrofiada, como es la economía nuestra. Pero, ¿qué medidas se deben tomar para corregir estos desequilibrios presupuestarios producto de un déficit fiscal? Aquí también, hoy están las apreciaciones que hace el Fondo Monetario Internacional, que por cierto fue publicada la semana pasada, donde dice que Venezuela necesita ajustar sus gastos a menores ingresos para ir equilibrando y corrigiendo esos desniveles presupuestarios. Y de hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo considera que Venezuela afronta un déficit fiscal insostenible, extremadamente alto. Se calcula de manera conservadora que el déficit fiscal este año va a rondar en torno al 18% del Producto Interno Bruto. Muy importante. O sea que estamos hablando de aproximadamente un 22-25% de carencia de dinero para poder afrontar los compromisos de la República. Y esos son pronósticos bastante tímidos, porque también hay pronósticos por parte de organismos multilaterales donde se estima que al cierre del ejercicio económico de este año 2005, el déficit fiscal podría alcanzar 24 puntos del Producto Interno Bruto. Estaríamos hablando de 30% si se compara con el gastos. 14% del año pasado, 2014, la Doble. diferencia es grandísima. Pero ¿qué medidas se deben tomar? ¿Qué medidas correctivas para ir, no eliminando, pero sí para ir corrigiendo este desequilibrio tan presupuestario tan grande que hay, o este abultado déficit fiscal?
Claro, como el déficit consiste en que los gastos superan a los ingresos, pues lo que te tiene que trabajar es lo contrario a lo que se está estableciendo, como lo podrán ver ahí en esta lámina. Hay que reducir gastos indiscutiblemente, e incrementar el los abultado ingresos. gasto público, parasitario, improductivo. Y eso en el caso venezolano implica aminorar y en algunos casos eliminar subsidios. Subsidios muy grandes que tiene la economía venezolana, la gasolina, alimentos, servicios públicos, Exactamente. extremadamente económicos o baratos, al punto que no se cubren los costos, por supuesto, de las compañías operadoras de los servicios, y pare de contar. Y yo diría que más que recortar los gastos no prioritarios, que cortarlos, hay que recortarlos totalmente, igualmente como los suntuarios por parte del sector público, disminuir la burocracia, entre otros. Los viajes. Hay que aumentar aumentar los ingresos, pero para aumentar los ingresos, ¿qué medidas se deben tomar? Crear nuevos impuestos, subir alícuotas de impuestos existentes y estimular incrementos también a la producción nacional, el estímulo a lo hecho en Venezuela. Ese último punto es quizás el más importante de todos, aumentar la producción y la productividad nacional, porque entonces estaríamos generando más trabajo, más empresas, más compañías, más creación de riqueza, mayor riqueza que paga impuestos y por lo tanto esa generación de riqueza conduce a un incremento de los ingresos. Totalmente. Pero para eso hay que apoyar a la industria. Hay que apoyar. Mira, son 3 medidas, para resumírselo a ustedes, querida audiencia, 3 medidas que se deben tomar para corregir el déficit fiscal. Primero que todo, sincerar el tipo de cambio, llevarlo a un cambio único sostenido en el tiempo. Que implica eliminar el control de precios y incorporar al sector privado, tanto nacional como foráneo, a la producción nacional. Medidas son muy básicas, parecieran muy sencillas, pero indiscutiblemente son las únicas que hacen posible la corrección del déficit fiscal. El ABC económico. Exactamente. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con más de Un Mundo de Economía por aquí por Televisora del Táchira.